Bienvenidos niños, continuamos en la semana número 29. Vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. El título de nuestra actividad es alimentos saludables. Los materiales que vas a necesitar son tu lápiz, tus colores, tu borrador, tu cuaderno, hojas de reuso, una laptop, celular o tablet. También la ficha que está disponible en la sección recursos de la plataforma web. ¿Cuál es el origen de los alimentos? Aquí lo tenemos. Muy bien, continuamos. Bien, vamos a observar la siguiente imagen y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste en la actividad anterior? ¿Recuerdas qué aprendiste el día de ayer? Muy bien. Explicaste por qué es importante consumir alimentos que favorecen el bienestar de tu cuerpo y propusiste acciones para comer más saludable en familia. Nuestra meta para el día de hoy es clasificar los alimentos según su origen. Los criterios que vamos a considerar para ver si hemos logrado nuestra meta son: primero, identificar de dónde se obtienen los alimentos. Segundo, clasificar los alimentos según su origen. Bien, ahora observa las siguientes situaciones. Paola vive en el campo con su hermano Andrés y su papá Isidro. Estas son algunas actividades que realizan juntos para obtener sus alimentos. Bien, empecemos por la situación 1 aquí. Está Andrés y Paola. Bien, ¿qué están haciendo? Paola está sentada y está ordeñando la vaca. Bien, ¿qué está sacando? Está sacando leche. Vamos a la imagen número 2. Aquí tenemos al papá de Andrés y Paola, el señor Isidro. ¿Qué está recogiendo? Él está recogiendo unas ricas manzanas. Pasamos ahora a la situación número 3. Aquí observamos a Andrés. ¿Qué está sacando Andrés? Muy bien, él está recogiendo los huevos que tiene en su granja. Y por último, la situación número 4. Aquí observamos al señor Isidro, está recogiendo unas mazorcas de maíz. Ahora que ya hemos observado las imágenes, vamos a responder a las siguientes preguntas. Si deseas, puedes volver a observar las imágenes. ¿Qué actividades realizan Paola, Andrés y su papá Isidro? ¿Qué alimento Paola y Andrés obtienen de la vaca? ¿Qué recoge Andrés en la granja? ¿Qué animal pone huevos? ¿La leche y las manzanas se obtienen de la misma forma? Explica por qué. ¿Qué alimentos recoge el papá de Paola? ¿De dónde los extrae? ¿Qué alimentos consumes con frecuencia? ¿De dónde salen estos alimentos? Muy bien, para responder a cada pregunta ya sabes, tienes que pausar el video y responderle a tu familiar. Bien, como acostumbramos ahora, vamos a plantearnos una pregunta de investigación. ¿Cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? Bien, vas a solicitar una hoja de reuso y vas a escribir esta pregunta. Después vas a responder. Y finalmente vas a guardar tu respuesta hasta el final. Repito la pregunta: ¿cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? Bien, escribe tu respuesta y guárdalo. Ahora, entonces, para responder a la pregunta de investigación que nos hemos planteado, ¿cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? Tú ya has dado una respuesta. Ahora yo te presento 3 alternativas para que tú selecciones una de las alternativas, según crees que es correcto. Bien, entonces aquí te presento la primera. Todos los alimentos se obtienen de las plantas. ¿Qué dices? ¿Todos los alimentos se obtendrán de las plantas? Bien, si crees que esto es correcto, marcas aquí. Segunda opción. Los alimentos se obtienen de los animales, plantas y minerales. ¿Qué dices de esta opción? Los alimentos se obtienen de los animales, plantas y minerales.
¿Será correcto? Si crees que es correcto, marcas aquí. Y la tercera opción, los alimentos solo se obtienen de los animales y las plantas. Bien, si crees que esta opción es la alternativa correcta, marcas aquí. Entonces elige una de las opciones. ¿Cuál crees que es la alternativa que corresponde para responder a esta pregunta? Ahora, piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con un dedo cuál de estas acciones podrías considerar. Ahora, como siempre, tenemos 3 acciones. Observar imágenes de diferentes alimentos en libros, láminas o revistas. ¿Con eso responderás a las preguntas? ¿Preguntar a mis familiares? Con la segunda opción, preguntando a tus familiares. O buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Cuáles de estas 3 opciones crees que te va a ayudar a responder esta pregunta? Muy bien, la tercera y última opción, buscar información en libros e internet con ayuda de tu familiar. La siguiente pregunta, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Muy bien, entonces responde pausando el video. Entonces, para responder a la pregunta inicial que nos hemos planteado, vamos a realizar esta primera acción. ¿Qué es? En una hoja de reuso vas a dibujar estas 6 imágenes que estás observando. Luego, con tu regla, vas a relacionar las imágenes. Mira, aquí tenemos la vaquita, que es un animalito. Aquí tenemos la gallina, también otro animalito. Y aquí una planta, que es un vegetal. Bien, entonces, vamos a relacionar estas imágenes que están en la parte superior con la parte inferior. Por ejemplo, yo tengo aquí el tomate, la carne, la pierna de gallina y debajo ya sabes que tenemos la plantita y los animalitos. Entonces, vamos a relacionar, me voy a preguntar, el tomate, ¿de qué origen es? La carne, ¿de qué origen es? Y la pierna de pollo, ¿de qué origen es? Entonces, vamos a relacionar de la siguiente forma, como ejemplo tenemos al tomate. ¿El tomate de qué origen es? Es de origen vegetal. Muy bien, entonces al igual que este ejemplo vas a relacionar los otros dos. Ahora, para conocer un poco más sobre el origen de los alimentos, vamos a leer la siguiente información. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Los nutrientes permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias, como estudiar, caminar, correr, saltar, etc. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de la salud y evita que nos enfermemos. Los alimentos pueden ser de origen animal, vegetal y mineral. Para crecer saludables y fuertes, debemos comer alimentos variados y nutritivos. Muy bien, entonces ya sabes. Bien, como segunda actividad vamos a leer la ficha que está en la sección recursos. Aquí ya lo tenemos. ¿Cuál es el origen de los alimentos? Alimentos según su origen. Son de origen animal los alimentos que se obtienen de los animales como el pescado, la carne de res, el cerdo, el cuy y el pollo. También tienen este origen la leche, el queso, los huevos, que son sus derivados. Bien, continuamos. Son de origen vegetal los alimentos que provienen de las plantas, como las verduras, las frutas, los cereales, como el trigo, el arroz, la avena, el maíz, la cebada, etc. Y los tubérculos también, como la papa y la yuca. Bien, ya hemos aprendido entonces los de origen animal, los de origen vegetal. Ahora pasamos. El agua y la sal son alimentos de origen mineral. Aquí tenemos el agua y la sal. ¿Sabías que si algunos alimentos se consumen en exceso, causan enfermedades? Es importante mantener una dieta balanceada, es decir, integrar los 3 tipos de alimentos en nuestras comidas. Bien, después de haber realizado la lectura de la ficha, es hora de que realices la siguiente actividad. Bien, escribe por ti mismo el siguiente organizador sobre los alimentos según su origen. ¿Recuerdas cuáles son los alimentos según su origen?
Bien, si no puedes escribir alguna palabra, puedes apoyarte con las letras móviles. Para eso necesitas una hoja de reuso o tu cuaderno. Entonces, empezamos. Colocaremos como título alimentos. Luego nuestra flechita y nuestro conector, según su origen, porque estamos clasificando los alimentos según su origen. Empezaremos entonces con nuestra línea, nuestra flechita y primero, de origen animal. Luego, ¿qué tenemos? Muy bien, de origen vegetal y por último, de origen mineral. Entonces los alimentos según su origen son de origen animal, vegetal y mineral. Bien, debajo de cada uno vamos a realizar dibujos. ¿Dibujos de qué? Pues de alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal y alimentos de origen mineral. También vamos a colocar algunos ejemplos, como aquí vamos a escribir cuáles son ellos. Aquí también vamos a escribir cuáles son esos alimentos, igual en los alimentos de origen mineral. Bien, entonces es el trabajito que vas a realizar. En los primeros recuadros vas a dibujar y luego aquí vas a escribir el nombre. Empecemos entonces. ¿Cómo lo vas a hacer? De origen animal. A ver qué alimentos tenemos. Mira, por ejemplo, tenemos el pollo, ¿no? También tenemos el huevo, el pescado y la leche. Bien, que lo obtenemos de la vaca, ¿no? Entonces, vas a dibujar así. Ejemplos de alimentos de origen animal. Bien, igual vamos a realizar con los de origen vegetal. Aquí tenemos los cereales, las verduras y las frutas. Y de origen mineral tenemos el agua y la sal. Bien, entonces vas a realizar en primer lugar tus dibujitos. Luego vamos a poner sus nombres. Bien, entonces, ¿cómo? Pondremos carne, huevos, leche, pescado, queso y mantequilla. Aquí pondremos como cereales, tubérculos, como la papa, la yuca, son tubérculos, las raíces. Bien, entonces, frutas, verduras, etc. Y por último, en los alimentos de origen mineral. Entonces, ¿cuáles son? El agua y la sal. Señalaremos sus nombres, el agua y la sal. Y así he terminado mi organizador. Después vas a responder a la pregunta: ¿qué crees que sucedería si solo comiéramos alimentos de origen animal? ¿Sería beneficioso para nuestro cuerpo o lo dañaría? ¿Por qué lo crees? Entonces, pausa el video y responde en una hoja de reuso. Continuamos. Ahora vamos a responder a la pregunta inicial en el siguiente esquema. Bien, tú ya has respondido al iniciar la clase, pero ahora vamos a responder ayudándonos con el siguiente esquema. Entonces vamos a solicitar una hoja de reuso. Vamos a colocar como título la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? Bien, entonces ahí vamos a completar el siguiente esquema. Los alimentos se clasifican según su origen en. Ya sabemos, ¿sí? Lo hemos hecho en nuestro organizador. Entonces, empezaremos. Vegetal. Por ejemplo, ya, de origen vegetal, por ejemplo, la papa. Y aquí vas a ir enumerando alimentos de origen vegetal. Está facilito. De origen animal. Por ejemplo, y vas a enumerar los alimentos de origen animal. Ya lo hemos visto en el organizador, solo tienes que vaciar la información. Bien, aquí de origen mineral está más sencillo. Por ejemplo, ¿cuáles son? Bien, señalaremos y hemos terminado. Entonces, esta es otra actividad que vas a realizar. Entonces, recordemos que los alimentos según su origen se clasifican en de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Ahora, compara esta respuesta con tu respuesta inicial. ¿Te acuerdas? Diste una respuesta en el inicio, entonces ahora compáralo con el esquema que acabamos de hacer. ¿Qué diferencias hay? Y responde a la siguiente pregunta.
¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Pausa el video y respóndele a tu familiar. Ahora vamos a reflexionar con tu familiar a través de estas preguntas. ¿Qué hiciste para saber de dónde se obtienen los alimentos? Bien, has realizado diferentes acciones. Señala cuáles fueron. ¿Qué alimentos que consumes son de origen animal, vegetal y mineral? ¿El tomate y la carne se obtienen de la misma manera? Explica por qué. ¿Cuál es de origen vegetal? ¿Qué alimentos que conoces se obtienen de las plantas? ¿Te fue fácil o difícil clasificar a los alimentos según su origen? ¿Cómo lo hiciste? Bien, entonces señala todas tus respuestas pausando el video. También ten en cuenta, comparte con tus familiares lo que aprendiste hoy sobre los alimentos. Utiliza tu esquema donde das respuesta a la pregunta inicial, a la pregunta de investigación. También puedes participar en el juego Ritmo a Gogo. El juego inicia con los participantes diciendo: Ritmo a Gogo, diga usted nombres de alimentos de origen vegetal. Luego los participantes dan 3 palmadas y nombran lo que se pide por turnos. Pierde el participante que repite el alimento que ya se mencionó o el que se quede callado. También pueden volver a jugar Ritmo a Gogo nombrando ya alimentos de origen animal y luego de origen mineral. Vamos a finalizar realizando la siguiente actividad. Identifica con tu familia a qué origen pertenecen los alimentos que consumes en el almuerzo. Luego piensa y dibuja 4 alimentos. Te sugiero este modelo de ficha para tu álbum. Recuerda que estas fichas que vas a ir guardando, vas a incluirlos en el álbum. Entonces esta es una de las fichas para el álbum. Pero como son 4 alimentos que vas a dibujar, pues te van a salir 4 fichas. Recuerda de tener en cuenta el tamaño que has considerado para tu álbum. Bien, entonces este es el modelito para tus fichas donde vas a dibujar 4 alimentos. Bien, entonces mira, yo te pongo como ejemplo, pondrás el título del alimento que estás considerando, la papa. Luego dibujas la papa y vas a realizar y vas a incluir una pequeña información. Mira, entonces en estas líneas rojas vas a incluir información. La papa es un alimento de origen vegetal, es un tubérculo, contiene carbohidratos y nos proporciona energía para realizar nuestras actividades. Bien, ¿ves? La información es corta y vas a realizar así de este modelo con 4 alimentos. Bien, entonces ya sabes que esto va a ser para tu álbum y tienes que hacerlo de forma ordenada y presentable. Es momento de reflexionar. Vamos a analizar nuestros criterios. Entonces empecemos. ¿Identifiqué de dónde provienen los alimentos? Bien, entonces vas a marcar el recuadro. Si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. ¿Clasifiqué los alimentos según su origen? Bien, igual marcarás lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Gracias por tu atención. Nos encontramos mañana miércoles.